Quisiera iniciar esta intervención con una llamada al optimismo. Las cosas pueden mejorar en Cataluña, pero no será sencillo, no hay recetas mágicas, no será rápido. Y tendremos que ser capaces de hacer el diagnóstico adecuado para luego plantear la terapia adecuada. Y tengo la sensación de que no siempre se ha hecho el diagnóstico adecuado, ni en Barcelona ni muchas veces tampoco aquí en Madrid. Pues bien, en tiempos de populismo, de acción directa, sé que reflexionar no está de moda, pero es lo que voy a intentar con todos ustedes durante los próximos 25 minutos, reflexionar. Y para plantear un diagnóstico me gustaría dejar tres reflexiones, casi a modo de declaración de principios, que pueden parecer evidentes, pero dadas las circunstancias no lo son. La primera es que los últimos 40 años son una historia de éxito colectivo y en ningún caso una humillación para Cataluña. Quien plantee que los últimos 40 años han sido una humillación para Cataluña no solo miente, sino que se instala en la más profunda inmoralidad. En segundo lugar, la España de los últimos 40 años se ha construido también desde Cataluña y en ningún caso contra Cataluña. Quien diga lo contrario no solo miente, sino que se instala también en una profunda inmoralidad. Pero es que es más, todos los gobiernos de Cataluña, todos han colaborado con los distintos gobiernos de España. De hecho, visto con perspectiva, a lo mejor podemos pensar que demasiado, pero esa es otra cuestión sobre la que reflexionaré más adelante. En todo caso, puede haber discrepancias, pero quien hable de humillación o maltrato a Cataluña directamente miente. En tercer lugar, y esta me gusta destacarla porque por desgracia ha tenido bastante eco y ha calado en cierto imaginario colectivo también aquí en Madrid. Las discrepancias sobre el Estatuto de Cataluña en ningún caso significaron un punto de ruptura ni un punto de inflexión. La sentencia del 2010, de otoño de 2010, fue recibida en Cataluña con absoluta indiferencia. La prueba más evidente es que meses después los gobiernos de Cataluña y de España todavía pactaron la reforma laboral y los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Tanta tensión no había. Quien ponga como excusa aquello también directamente miente. Lo que sí que se convirtió en un punto de inflexión evidente fue el 15M, las manifestaciones del movimiento 15M, recordarán cuando Artur Mas tuvo que salir en helicóptero del Parlamento. Ayer el nacionalismo conservador en Cataluña toma una decisión sorprendente. Para luchar contra aquel populismo, deciden convertirse ellos en populistas. Y lo hacen con ahínco, lo hacen de manual, prácticamente en los términos que definiera Sartori para el populismo. Creación de un enemigo exterior al que culpar de todo. Madrid nos roba. Un enemigo interior al que perseguir internamente. Nosotros, que somos los colonos, los butiflés, los traidores, el 53% de la sociedad catalana. Soluciones fáciles y mágicas a problemas complejos. La independencia lo traerá todo, ataremos los perros con longanizas. Retórica caudillista mesiánica de ese líder que es capaz de interpretar la voluntad del pueblo. Invención de derechos, como el de la autodeterminación, que cristalizan aquello que llaman algunos la política del deseo y que cuando no se consolida trae frustración, victimismo, rencor y, en consecuencia, desobediencia y, en el último extremo, insurrección. Populismo de manual. Pues bien, delante hoy no tenemos a Miquel Roca o a Joaquim Molins, señores educados con los que dialogar, no. Delante lo que tenemos es un movimiento nacional populista que dirige desde Waterloo la política catalana, la Generalitat de Cataluña. El dragón del populismo iliberal tiene hoy, por desgracia, en Cataluña el laboratorio de experimentación más notable de toda Europa. Nos ha pasado a nosotros, por desgracia. Una de las regiones más ricas de Europa, dirigida por un movimiento nacional populista. Elemento que nos retrotrae el añorado Aziel cuando decía en 1931 que a falta de ser capaces de consolidar mayorías sociales, el separatismo solo era capaz de provocar catástrofes episódicas. Pues bien, estamos viviendo una de esas catástrofes episódicas que el separatismo provoca en Cataluña. Debo decir al respecto que un movimiento nacional populista es siempre de autoafirmación, jamás dialoga, puede simular que lo hace, pero nunca dialoga. Lo pudo comprobar el mismísimo Puigdemont el 26 de octubre de 2017, cuando iba a convocar elecciones, y bastó un tuit llamándole traidor y 500.000 de insultos en las redes sociales para que cambiara de opinión, porque el movimiento nunca transige, el movimiento nunca para. Pues bien, mientras la política catalana siga dirigida desde Waterloo, no habrá diálogo posible. Habrá trampas, pero jamás diálogo. Y mirar a otro lado, como si aquello de Waterloo no existiera, es profundamente irresponsable.
Y es profundamente irresponsable porque un movimiento nacional populista debe ser desarticulado. Y debe ser desarticulado, entre otras cosas, porque sus consecuencias son terribles. Algunas las estamos viviendo ya hoy en Cataluña. Paralización de la política catalana. El Parlament ni legisla ni el Gobierno gobierna. Parálisis en consecuencia de la política española, que tiene su epicentro en Cataluña. Y habrá otras que serán peores si no paramos Waterloo. Quien crea que no va a haber otro intento, no sé si en otoño o en la primavera que viene, pero quien crea que no va a haber otro intento de primavera catalana, lanzando a las masas a las instituciones, se autoengaña. Si Waterloo dirige la fiesta, volverán a intentarlo, y es importante tenerlo claro. Y una que también merece una cierta reflexión: o se para Waterloo, es decir, el movimiento nacional populista, o podría surgir en el resto de España un movimiento nacional populista de respuesta que acabara socavando algunos de los cimientos del pacto constitucional. En consecuencia, desactivar el movimiento nacional populista no es una opción, ni es un deseo que tengamos, es sencillamente una responsabilidad, una obligación. Pues bien, los buenistas, de todo signo, confían y han confiado, de hecho, en que Esquerra Republicana sería capaz de cortar el cordón umbilical con Waterloo, que sería capaz de desactivar desde dentro el movimiento. No han podido. No han podido porque no pueden, valga la redundancia. No pueden porque están probando la medicina que en su momento probó Puigdemont. El que se mueve es el traidor, porque el movimiento no perdona y el que da un pasito se acaba convirtiendo en butiflé. Por lo tanto, insisto, la eventual intervención de la autonomía catalana es imprescindible mientras la política catalana siga dirigida desde Waterloo. Y sigue dirigida desde Waterloo. Quien piense lo contrario, insisto, se engaña. Ahora bien, es importante también destacar una cosa. Mientras siga la política dirigida desde Waterloo, esa intervención es necesaria, pero no suficiente para volver la normalidad a Cataluña. Entre otras cosas porque los daños son terribles. Habrá que hacer muchísimas cosas después. Ese es el proyecto del Partido Popular de Cataluña al que me referiré en la parte final de mi intervención. Ser capaces de coser y ser capaces de plantear una alternativa. Pero antes hay que restablecer el orden constitucional que está todavía, en fin, en un hilo. Pues bien, este es el diagnóstico que quería poner encima de la mesa. Y aceptaré perfectamente quien piense que diga, bueno, este hombre me ha venido diciendo que venía optimista, pues llega a venir pesimista y asistimos a un velatorio. Pues bien, les puedo asegurar que soy optimista, pero es muy importante hacer el diagnóstico correctamente. Pasemos a la terapia. Hay dos terapias encima de la mesa. Una, que es la nuestra, que explicaré al final, y una profundamente errónea, que es la que se ha intentado experimentar en los últimos tiempos y que van a seguir intentando experimentar. Yo la denomino la recuperación del método Zapatero. El método Zapatero consiste en reconocer a Cataluña como sujeto político propio, al mismo nivel que el Gobierno de España, y a partir de ahí que dialoguen a ver qué pasa. Era la filosofía que había detrás de aquella frase mítica de Zapatero: aceptaré el estatuto que llegue de Cataluña, sea legal o no, eso daba igual. Y es la misma filosofía que hay detrás de la figura del relator. Esta es una terapia peligrosa. Es peligrosa porque cuando la realidad se impone, hay todavía más frustración en Cataluña y un caldo de cultivo mayor para el populismo. Pues bien, personas sensatas y moderadas secundan esta terapia errónea. Aquí en Madrid incluso. Al final es destensar. Yo lo puedo entender desde un punto de vista incluso psicológico. Ganar tiempo, no parecer un radical, instalarse en una cierta comodidad psicológica, bueno, que dialoguen, que hablen entre ellos. Es más, esa operación, la recuperación del método Zapatero, llegó también a consolidar otra de mayor calado, habrán leído ustedes al respecto, que era la denominada Operación Junqueras, que era pensar que la solución en Cataluña consistía en un tripartito de izquierdas con Junqueras que se convertiría, cito textualmente, lo leí en algunos sitios, en un nuevo Jordi Pujol, como si no hubiéramos tenido suficiente con uno. Pues bien, personas moderadas y bien intencionadas han ido incluso a visitar a la cárcel a Junqueras como manera de legitimar dicha operación. Esas actitudes, bien intencionadas, no digo que no, me refuerzan en la idea que sostengo de hace tiempo, que determinadas élites económicas y mediáticas aquí en Madrid no solo no son anticatalanas, como se dice en Barcelona, es que en realidad tienen un deseo fervoroso de ser engañados por algún catalán nacionalista astuto. Es más, y digo bien, nacionalista,
porque los catalanes no nacionalistas carecemos de ese sex appeal en esos círculos madrileños. Y alguno dirá, bueno, pero es que ellos ganan elecciones. Bueno, puede parecer muy lejano, pero no es esa la cuestión. Nosotros también llegamos a ganar elecciones entre el periodo 2010-2012 en Cataluña. Yo mismo, en noviembre de 2011, en las generales a las que hacía referencia el secretario general, ganamos en Tarragona y yo me vine arriba. Creí que por fin habría adquirido el sex appeal que se necesitaba. Faltó poco tiempo para comprobar, ingenuo de mí, que a pesar de haber ganado, los convergentes que habían quedado terceros mantenían mayor sex appeal en esos círculos madrileños que yo mismo. Pues bien, ahí vi que esa especie de enamoramiento no tenía absolutamente nada de racional. A ese respecto me gustaría también dejar una cosa clara. Miren, Pablo Casado es el presidente que España necesita por muchas razones, pero en clave catalana lo es por unas cuantas más. Porque puede parecer una perogrullada, pero no lo es. Pablo Casado no desea ser engañado por ningún nacionalista astuto. Puede parecer una perogrullada, pero no lo es. Pablo Casado se fía más de nosotros y nos escucha más a nosotros que a Torra, Puigdemont y Junqueras. Puede parecer una perogrullada, pero no lo es. Pablo Casado sabe perfectamente que el problema no es la pluralidad en la sociedad española, sino la pluralidad en el seno de la sociedad catalana. Ese es el verdadero problema. Y, en definitiva, Pablo Casado, a diferencia de Pedro Sánchez, jamás dejará tirados al 53% de catalanes para pactar solo con el 47% separatista. Jamás nos dejará tirados. La recuperación del método Zapatero es también la terapia favorita del llamado autodenominado catalanismo moderado. Es una tradición de pensamiento que conozco bien. No es la mía en la medida en que yo nunca he podido aceptar la premisa fundamental del catalanismo político, y es que Cataluña es un sujeto político propio que pacta voluntariamente con el resto de España y que en consecuencia podría voluntariamente salir. Pero en cualquier caso, les aseguro que de Valentí Almirall y a Prat de la Riba estas cosas me las sé, de otras no sabré, pero de estas cosas sé. Si uno revisa la nacionalidad catalana de Prat de la Riba, podrá comprobar que los elementos fundamentales del catalanismo político fueron dos en su época. En primer lugar, la recuperación de las instituciones políticas, culturales y sociales en Cataluña. Y la segunda, una cierta idea de la modernización de España. Eran, en fin, objetivos nobles. Esa obra está completa. Esa obra está completa. Es más, mucho me temo que de aquí a 10 años no tengan que venir a modernizarnos a los catalanes con todo lo que estamos haciendo. Pero en cualquier caso, la oferta del catalanismo actual, autodenominado moderado, nada tiene que ver con ese proyecto político. La oferta ya la han puesto encima de la mesa y es absolutamente inaceptable. Y me gustaría advertir sobre ella porque también la están defendiendo aquí en Madrid personas con un enorme sex appeal político, como decía anteriormente. ¿En qué consiste esa oferta del catalanismo político en el año 2019? Trasladan lo siguiente. Ok, renunciamos a la independencia, pero a cambio exigimos la conversión de Cataluña en un protectorado, con dos características concretas. La primera es una justicia independiente y propia, es decir, la absoluta impunidad. Por cierto, uno de los elementos por los que se inició el proceso separatista. El segundo elemento es una suerte de proteccionismo 3.0, inviable en lo económico e inaceptable en lo ético. No estamos en el siglo XIX, por Dios, esas cosas ya no se hacen. Por lo tanto, esa es la oferta y la terapia, a mi modo de ver, errónea. ¿Cuál es la correcta? La correcta es la reconstrucción del centro derecha liberal en Cataluña. Esa es la terapia. Y ese es el proyecto del Partido Popular de Cataluña. En primer lugar, restablecer el orden constitucional. Pero no es suficiente a corto plazo con eso. Hay que reconstruir el centro derecha liberal en Cataluña porque es el gran damnificado de toda esta historia. Es el gran damnificado porque el nacionalismo conservador, como decía antes, se ha convertido en dos cosas. O bien en un movimiento nacional populista, que es el que manda ahora mismo, o bien en un impulsor de un protectorado profundamente iliberal e inaceptable. Ciudadanos, por su parte, fue un extraordinario movimiento de respuesta al proceso separatista. No dudo que no tuvieran su utilidad en su momento. Pero no solo no tienen una agenda de principios y valores liberal-conservadores, sino que además han demostrado, en fin, seré cariñoso, con ciertas deficiencias en la manera de moverse en las administraciones públicas. Son incapaces de cristalizar esa alternativa y además son socialdemócratas y no se esconden. Pues bien, ninguna sociedad
ninguna sociedad moderna es capaz de sobrevivir al hecho de no tener un centro derecha liberal potente. Ninguna. Es más, ese es el gran drama que hay hoy en Cataluña. Por eso recuperar al Partido Popular de Cataluña será recuperar lo mejor de Cataluña y por eso precisamente será absolutamente imprescindible. Cataluña se ha convertido, como decía al principio de la intervención, en el epicentro de la crisis de la democracia liberal en Europa, con una coyuntura diabólica. En primer lugar, el repliegue anglosajón, que eran aquellos que habían sido capaces de garantizar la seguridad a través del pacto con la Unión Europea. En segundo lugar, porque tenemos enfrente unos enemigos terribles. No es casualidad que todos los enemigos de la libertad apoyen hoy el proceso separatista en Cataluña, de Umberto Bossi a los radicales de Finlandia, de la ultraderecha de Flandes a la nunca explicada acción de Rusia. Enemigos muy potentes y, en definitiva, iliberales. Pues bien, esto en Cataluña tiene también graves consecuencias. La histórica cultura del emprendimiento, del esfuerzo, de la libertad en Cataluña da paso a una irresponsabilidad quejica e irascible que exige derechos que ni tiene ni existen, que considera que los sentimientos generan derechos, algo absolutamente falso, adanistas que desprecian el legado que nos dejaron nuestros antepasados. Eso no es Cataluña. En Cataluña tenemos afortunadamente otra historia también. Se trata de que los catalanes volvamos a ser lo que fuimos. Ese es, en el fondo, la raíz filosófica del proyecto político que defendemos en el Partido Popular de Cataluña. Yo no me resigno a ver mi tierra destruida por el virus del populismo. No me resigno por mal que nos vayan ahora mismo las cosas, según algunos analistas. No me resigno porque estoy convencido de que dando la batalla de las ideas seremos capaces de darle la vuelta. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos. Los catalanes en su momento lideramos la primera revolución industrial en toda España. Hoy tenemos que liderar la cuarta. Tampoco es casualidad que el populismo vea con desconfianza proyectos como la Mobile World Congress o el Big Data Congress, razón de más para que nosotros los apoyemos con más ahínco. En su momento los catalanes fuimos capaces de liderar la apuesta española en América Latina. Hoy tenemos que volver a hacerlo. América Latina es la gran oportunidad de futuro para España y Cataluña tiene que volver a ser protagonista de ella. En los años 60, 70 y 80, los catalanes lideramos la economía española y lideramos las mejores prácticas, probablemente de Europa, en términos de cooperación público-privada que eran utilizadas como ejemplo en muchísimos lugares. Ese es nuestro proyecto político resumido. Superar el populismo y volver a ser lo que un día fuimos. ¿Es posible lograrlo? Miren, el virus populista, en tanto que sentimental, provoca en sus adversarios cierto pesimismo y tentación melancólica. A mí cuando me ocurre y pienso en los 4 escaños que tenemos, como soy humano y es normal que pudiera ocurrir, pienso mucho que los padres de Europa vencieron un populismo mucho peor. Y si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacerlo? Que los padres de la transición fueron capaces de superar retos mucho más difíciles de los que me toca a mí. Si pudieron hacerlo ellos, nosotros todos también podemos hacerlo. Nuestra ideología, el centro derecha liberal, es la mejor, la única de hecho que ha demostrado capacidad para combatir el populismo. No se combate el populismo con la creación de otro populismo, porque nuestra ideología, el centro derecha liberal, se compromete con la realidad, por difícil, incómoda e imperfecta que ésta sea, mientras que el populismo se compromete con la utopía, aquella que nunca llega, pero que en el tránsito hacia la nada lo va destruyendo absolutamente todo. Quiero acabar pidiéndoles humildemente que me ayuden. Que me ayuden porque el camino es difícil, tortuoso. Los atajos populistas son tentadores, los diálogos zapateriles también. Y aparentemente lo que les ofrezco es de todo, reconozco, menos tentador. Les hablo de esfuerzo, de paciencia, de perseverancia, de huir de las modas, de la pedagogía en lugar de los gritos, de la serenidad en la era de las fake news, sufrimiento y dificultades. Vamos, un chollo lo que les pongo encima de la mesa. Pero piensen una cosa, y vuelvo a la idea. En su momento nadie daba un duro por los padres de Europa que defendían exactamente lo mismo, pero triunfaron. En su momento nadie daba un duro por los padres de la transición que defendían eso, exactamente lo mismo, pero triunfaron. Sé que en las casas de apuesta no hay cola para apostar por nosotros, pero les pido que apuesten por mí, que apuesten por el Partido Popular de Cataluña, porque también triunfaremos. Muchísimas gracias.